Hey, we're still here. We sure are. Si hablamos de una serie que se puede manejar el misterio, una banda sonora perfecta, una cinematografía hermosa y unos personajes inteligentemente escritos, The Leftovers es el exponente perfecto que a través de su temporada no hace más que mejorar en todos esos aspectos mencionados. Y sí, si ya viste el título del video, considero que The Leftovers es una serie completamente infravalorada que no tiene nada que envidiar a la grande de HBO y de la televisión en general, pero por desgracia no terminó siendo tan popular a pesar de traer algo nuevo y refrescante a la mesa. La combinación de lo real, lo fantástico, lo sobrenatural ligado a un misterio que parte desde sus primeros segundos. ¿A dónde fueron las personas desaparecidas? ¿Qué causó aquel incidente del 14 de octubre? Como cualquier espectador no hacemos más que plantearnos preguntas que ni los mismos personajes encuentran la respuesta en cierta medida. Pero lo realmente interesante no termina siendo la resolución de un misterio. El mismo creador entiende esto y ve la raíz del concierto de todos los sucesos donde forman el drama de la historia. Ya que si bien queda muy bonito y poético al ojo analítico que aquellos misterios no se resuelvan, los personajes al final no terminan siendo más que humanos. No hacemos más que ir viendo personajes afectados por la pérdida de seres queridos en aquel incidente sin explicación. Al final cada uno elige cómo seguir adelante. Se abren muchos bandos con sus ideologías y mientras uno solamente quiere olvidar el dolor para seguir con sus vidas, otros se apegan al dolor con una ideología autodestructiva con la pregunta de por qué nosotros seguimos aquí. De ahí nace el concepto de los remanentes, aquel culto con el objetivo de recordar a los desaparecidos y impedir que se borre el recuerdo de lo sucedido. Un mensaje conciso pero a la vez contradictorio en su ejecución. La belleza de The Leftovers es descubrir la naturalidad del ser humano frente a lo desconocido, aquella complejidad donde todos tenemos esa manera de actuar y pensar diferente. La primera temporada es un trabajo excelente introduciendo todos esos matices tan importantes para la historia. El mismo piloto nos grita a la cara esta lucha ideológica a lo que los personajes se van a aferrar, en donde a pesar de todo tener una posición diferente, todos comparten un mismo sentimiento, y ese es el dolor. La pérdida de una persona, ya sea por la desaparición o por el simple alejamiento. Esto segundo se ve reflejado en Kevin Garvey, alguien que a pesar de no haber perdido físicamente a ningún miembro de la familia, sí pierde la compañía de esto en un cúmulo de errores del pasado y el incidente que explota como último empujón para separar a las personas en vez de unirlas. Pero, ¿qué pasa con aquellos que lo pierden todo físicamente y solo optan por seguir adelante? La introducción de Nora será cierto que refuerza el mensaje de The Leftovers, pero como ella es donde nos acercamos más y con la que podemos empatizar más fácil, ya que aquello que perdió, al contrario de Kevin, no lo puede recuperar. Esto nos pone en una posición en donde cada uno tiene un motivo sensacional, pero lo realmente interesante es presenciar el viaje de cada uno de los personajes y cómo van evolucionando la forma de pensar en cada uno. Todo eso es un constante desgaste emocional, un miedo natural hacia lo desconocido, y en este punto se me hace imposible destacar la magia de los personajes sin desglosarlo uno por uno, ya que cada uno es un mundo digno de estudio. Kevin Garvey es el que brinda la perspectiva más profunda y compleja que solo se deja apreciar cuando entiende completamente el personaje. Uno que lucha constantemente por preservar a la gente que ama luego de aprender por la mala sus errores del pasado, al indirectamente destruir su familia. Un conflicto que se vuelve a presentar cuando pierde a Nora, rozando el borde de la locura con una situación que conceptualmente entendemos como un efecto post-trauma al presenciar la muerte de Patty. La dinámica de Kevin y Patty es sin duda la más compleja, que construye y cambia por completo el rumbo de la serie. Una confrontación entre dos ideales tan diferentes chocando en un mundo donde ya no se distingue qué es lo correcto. Dos personas que en el fondo se entienden mutuamente pero se niegan a aceptarlo. El momento donde Patty se quita la vida delante de Kevin es un mensaje conciso en donde su discurso sobre recordar el dolor y a la persona desaparecida crea un impacto, quedando una marca que no desaparece hasta que se nos abre ese espacio de reflexión donde llega ese entendimiento mutuo, dando como producto uno de los mejores capítulos que ve una serie de televisión. International Assassin es el momento donde podríamos decir que Kevin experimenta una especie de purgatorio o el más allá. Al final cuestionarse lo real es lo menos importante, ya que este relato del capítulo sirve como una introspección para descubrir quién es realmente Patty Levin. Nosotros los espectadores nos vemos sumergidos junto a Kevin en un viaje completamente surrealista donde Patty muere por segunda vez con Kevin a su lado. Y a diferencia de la primera versión donde ella se quitó la vida y él la abrazó mientras moría, el abrazo vino primero y es seguido por Kevin ahogándola en el fondo del pozo. Van a completar la misión por la que experimentó todo su viaje, termina entendiendo y aceptando el dolor de Patty Levin, aquel que se esforzó tanto en negarlo, en tener lo liberador que puede ser algo como la misma muerte.
El hecho de que en todo el capítulo se muestre a Patty como una niña indefensa es un poderoso símbolo visual que representa a una persona abusada, que nunca pudo escapar de esa vida aun cuando tuvo la oportunidad para hacerlo. Una historia cruel pero que cobra significado a la existencia de los remanentes blancos. Personas que solamente buscan rehacer su vida con un propósito, negando cualquier conexión emocional con la persona. Una ideología autodestructiva y con una manera de operar oscura, a tratar de recordar aquel suceso que la persona lucha desesperadamente por olvidar. De ahí nace toda la historia de Laurie, que decide conectarse emocionalmente con esa falsa sensación de encontrar un nuevo propósito, que no tarda en darse cuenta que es algo mínimo comparado a lo que significa el amor de una familia. Teniendo una evolución hermosa que, al contrario de muchos que fallan en su intento de salir del culto, esta logra hacerlo y seguir adelante. Lo que hace en cierta medida aún más compleja la serie es el momento donde Kevin conscientemente va adoptando esa extraña pasión por experimentar la muerte. Un pensamiento suicida refugiado en un juego mental que lo da un espacio liberador y un propósito único. Al final termina acudiendo a una mentalidad escapista, pero toda la reflexión de su camino reside en cómo aprende a valorar lo que tiene. No es hasta que comprende lo complejo que es el mundo en que vivimos que, a cierto modo de recompensa, logra cumplir aquel deseo más profundo de recuperar a aquella familia que perdió. Make a wish. You don't have to say it out loud, you just think it. Es una forma creativa y emocional para invitar al espectador a comprender que nunca seremos dueños de la verdad y que siempre existirán sucesos que nunca podremos explicar. Por más que nos esforcemos, habrá cosas que se nos escapen de la mano, y en ello es donde debemos trabajar para encontrar nuestra propia paz, aceptando lo complejo que es la existencia. Esta verdad cae en modo de piedra con el personaje de John, que al igual que Kevin termina perdiendo parte de su familia por la extraña forma en la que el mundo funciona. La historia de Eve es una que vivimos por segunda vez en la serie y que, más que impactar por el giro de trama, sentimos el dolor de un padre y una madre, viendo como una hija rompe lazos con la persona que tanto la amaron. En The Leftover, así como sus personajes van aprendiendo, también existe su recaída y el momento de cuestionarse su propia creencia que ha llevado toda su vida. Es imposible hacer un análisis de lo que es esta serie sin mencionar un personaje tan increíble como lo es Matt. Matt es el que directamente trae un enfoque fuera de solamente lo emocional, sino uno aún más complejo y interesante como es la religión. Un hombre con una bondad increíble que lucha más que nadie por cambiar una sociedad que se niega a aceptar un acuerdo, o tan siquiera un entendimiento para acabar esa guerra interminable con los remanentes blancos. Matt no termina siendo más que una persona completamente bondadosa, viviendo en un mundo donde eso es signo de debilidad. Aun cuando intenta hacer un bien mayor, este solo recibe golpe tras golpe, donde a pesar de eso se sigue aferrando a lo que cree, porque él entiende más que nadie el dolor de la persona. Ahí es donde nos da un vistazo a su vida privada, donde tiene que cuidar a su esposa completamente paralítica, y donde probablemente nunca vuelva a quedar como antes. Lo hermoso y a la vez trágico de los capítulos que protagoniza Matt es el hecho de que todo se aferra a lo que cree de una manera amable, pero gracias a ello termina complicándose la vida. Lentamente su arco de personaje se vuelve una desconstrucción de su fe tan sólida, y donde es inevitable que se cuestione si su Dios por el cual tanto alabó y batalló realmente exista. Hay que remarcar ese momento donde habla con ese hombre que confirma ser Dios. Es obvio que solamente está hablando con un falso profeta, pero esta escena es una conversación que trasciende hacia algo más complejo como es la razón de existir, o Matt completamente abatido por la consecuencia de un mundo por el cual tanto luchó. Un momento final de desahogo que se contuvo por tanto tiempo. Dicen que lo bueno es esperar y este es el espacio para hablar de personajes junto a Kevin con el crecimiento más significativo de la serie. La persona que más se vio afectada por el incidente del 14 de octubre. Nora Dorse es un personaje que, al igual que Kevin, podría hacer un video entero analizándolo punto por punto la evolución de ambos personajes, pero enfocándonos en Nora, con la que al principio de la serie más empatizamos, pues es la que sufre la pérdida más grande, quedándose completamente sola, donde lucha no tan solo por seguir adelante, sino también despegarse del dolor. El momento donde conoce a Kevin es un regalo del destino, donde ve una oportunidad para empezar desde cero, pero a pesar de todos esos momentos alegres que vive, parece que nunca llega a aceptar su pasado. Ese es su mayor conflicto, es el hecho de que nunca comprende si es lo correcto olvidar ese dolor y seguir adelante, o aferrarse a ese dolor en modo de recordatorio por la familia que tanto amó. Vemos ambas facetas, y es que en el momento que decide olvidar siempre hay ese factor externo que le termina recordando ese dolor, ya sea por un movimiento de los remanentes blancos o por unos periodistas atormentándola por ser alguien aparentemente maldecida.
No importa qué elija hacer, al final nunca puede encontrar una respuesta, ya que cuando se aferra al dolor termina afectando directamente a la persona de su alrededor. Su personalidad específicamente, la tercera temporada, es una completamente autodestructiva, provocado por un desgaste emocional donde encuentra un único propósito: meterse en esa máquina que le permite juntarse con su familia perdida. Y no es una coincidencia que esto suceda luego de presenciar el último viaje que tiene Kevin con la muerte. Es triste comprender que ambos personajes adoptan una visión tan despreocupada por la gente que les rodea y se aferran a buscar una respuesta con una mentalidad que se puede describir como suicida. Estos dos viajes que menciona forman la reflexión final de la historia de una manera cruda y hermosa. Kevin termina enfrentándose a sí mismo en un mundo donde interactúa con sus propias identidades, un diálogo profundo consigo mismo que describe a la perfección un largo recorrido de aprendizaje, errores y un entendimiento con aquella parte que nunca quiso admitir que fue. Un hombre que debajo de su figura de control y autoridad era frágil por dentro, con una mentalidad escapista que se negaba a tratar de comprender lo que significa la importancia de comprender la complejidad del ser humano, llegando simbólicamente a alcanzar una respuesta que lo deja satisfecho, destruyendo ese mundo al que solía escapar y tomando por primera vez la iniciativa de transformarse en una mejor versión de sí mismo, aceptándose como es. Por otro lado, el capítulo final titulado El libro de Nora es con el que nos termina de confirmar el verdadero mensaje de la serie. Nunca llegamos a presenciar visualmente todo su viaje, no tenemos claro si entró o no la máquina. Probablemente si lo hizo, puede ser que al igual que Kevin solo experimentó una visión conceptual al experimentar el más allá. Al final nada de eso termina importando, sino más bien la reflexión final de la historia, con Nora finalmente dejando atrás su pasado, comprendiendo que la verdadera lucha no es por la gente que ya no está, sino por lo que seguimos aquí. Un mundo que en el momento donde se necesitaba más unión, se terminaron destruyendo el uno con el otro. Cerrando el mensaje por el que siempre trató la serie, donde ya da igual una explicación lógica a la desaparición, sino la maduración emocional de sus personajes que en algún momento de su vida se perdieron, pero que al final de la historia pudieron encontrarse a sí mismos para apoyarse el uno con el otro. Esa conversación final entre Kevin y Nora siempre se me quedará grabada con una interpretación poderosa, donde al final del relato de Nora siente miedo por si Kevin le va a creer o no, pero este sí le termina creyendo, ya que fuimos testigos de todo su viaje y el crecimiento por el cual se vio sometido. Esa es la belleza de The Leftovers, una serie con un rastro único, el cual estoy muy seguro que en un futuro se convertirá en una de culto, digna de ser alabada por su complejidad y emotividad.